Bueno, vamos a hacer el primero de los problemas de leyes de Newton de dinámica de cuarto de la ESO, ¿vale? Mirad, dice, un cuerpo se mueve por una superficie horizontal a 4 metros por segundo. El cuerpo y la superficie tienen un coeficiente de rozamiento de 0,25. ¿Qué aceleración sufre? ¿Cuánto tarda en detenerse? ¿Qué distancia recorre hasta detenerse? Lo primero, ya os hablé en un vídeo anterior de las leyes de Newton de la dinámica y hablamos de la primera ley o ley de la inercia, de la segunda ley o ley fundamental de la dinámica, que decía que la suma de todas las fuerzas provocaba en el cuerpo una aceleración, que era proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton o ley de acción-reacción, ¿vale? Y en esta me voy a detener ahora. ¿Por qué? Porque si os acordáis en otro vídeo hablamos de una fuerza que se llamaba la fuerza normal, ¿vale? Que era la fuerza que te devolvía una superficie sobre la que teníamos un cuerpo apoyado. Por ejemplo, si yo ahora apoyo el dedo sobre la superficie, estoy ejerciendo una fuerza que va en esta dirección y en sentido descendente, la superficie me devuelve la misma dirección, pero en sentido, la misma fuerza con el mismo valor, la misma dirección, pero en sentido contrario. Si yo aprieto y ejerzo una fuerza mayor, la superficie me devuelve la misma fuerza que yo he ejercido con la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, que aquí tenemos un cuerpo que está en una superficie horizontal y que está ejerciendo sobre esa superficie una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza con la que la Tierra le atrae, es decir, su peso, el producto de la masa por la gravedad, ¿vale? Bueno, pues para que se cumpla la primera ley de Newton, porque la segunda ley de Newton decía que si sobre un cuerpo existía una fuerza, este se aceleraba, este cuerpo no se va a incrustar en la superficie hacia abajo. Se cumple la primera ley de Newton porque la superficie le devuelve exactamente la misma fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y a esa fuerza la llamamos fuerza normal, ¿vale? Es decir, que si tenemos un peso, imaginemos, de 30 newtons, pues habrá una normal de 30 newtons también. De tal manera que 30 menos 30 es 0 y el cuerpo no se mueve, ¿vale? Esta fuerza es una fuerza de la tercera ley de Newton, una fuerza de reacción a la acción del peso. Ley de acción-reacción. Ejerzo un peso, la superficie me devuelve una normal. Bueno, pues la fuerza de rozamiento que sufren los cuerpos con la superficie depende de dos cosas. Uno, de la normal. Mirad, si nosotros dejamos, ya os lo expliqué en el otro vídeo, si dejamos un cuerpo con un peso de 1 newton, devuelve una normal de 1 newton, el rozamiento que noto será bajo. Sin embargo, si a ese peso le añadimos otra fuerza, apretamos hacia abajo, imaginaros, el peso de 1 newton más 10 newtons, pues ahora hacerle rozar costará más. Hacerle avanzar costará más porque tendrá más rozamiento. ¿Qué será más fácil? ¿Mover una mesa que tiene un peso de 10 newtons o mover una mesa cargada de libros que tiene un peso de 15 newtons? Es más difícil mover una mesa cargada de libros. ¿Por qué? Porque al haber un peso mayor, la normal es mayor. Es decir, que la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que siempre se opone al movimiento, va a ser proporcional a la normal. Cuanta mayor normal, mayor rozamiento. Y proporcional a un coeficiente que se simboliza por esta letra griega, la nu, que se llama coeficiente de rozamiento, que suele ser un número entre 0 y 1, pero podría ser mayor, ¿vale? Y ese coeficiente de rozamiento dependerá de la rugosidad de la superficie y del objeto. Y normalmente o me lo pedirán o me lo suelen dar en los problemas. Por ejemplo, no es lo mismo desplazar un peso de 1 newton con una normal de 1 newton por una superficie lisa como este folio, que tiene bajo coeficiente de rozamiento, así yo aquí pongo un papel de lija e intento desplazarlo. ¿Qué diferencia habrá entre desplazarlo por un folio o por el papel de lija? La normal no. La normal será la misma, porque la normal será la misma que el peso. Será el coeficiente de rozamiento. A lo mejor el folio tiene un coeficiente de rozamiento de 0,1 y el papel de lija 0,8. Es decir, que la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento, es proporcional al coeficiente de rozamiento y a la normal. Bueno, pues vamos a hacer este problema. Aquí falta un dato, aquí me falta el dato de la masa, ¿vale? Vamos a suponer que el objeto tiene una masa de 3 kilogramos. Podríamos hacer este problema exactamente igual sin este dato de la masa, pero dado que es el primero que vamos a hacer, y para no trabajar con parámetros, con letras,
os voy a dar el valor de la masa para que vayamos trabajando con números, ¿vale? Bueno, mirar, pues este cuerpo se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Hay alguna fuerza? Se mueve hacia la derecha, vamos a poner, ¿vale? Con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Hay alguna fuerza que le mueva hacia la derecha? No hay ninguna fuerza. Lo que tiene es ya una inercia. Si no existiesen fuerzas, este cuerpo seguiría, según la primera ley de Newton, en un movimiento rectilíneo uniforme, moviéndose siempre a 4 metros por segundo por el eje X. Sin embargo, hay una fuerza que se opone al movimiento, que la acabamos de explicar aquí. Es la fuerza de rozamiento. Se puede dibujar aquí en el centro de masas del objeto. Yo, pues por costumbre, siempre las dibujo aquí en el suelo, ¿vale? Fuerza de rozamiento. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y, el cuerpo ni se eleva hacia arriba ni se incrusta en el suelo. Luego, en el eje Y se está cumpliendo la primera ley de Newton. En el eje Y, la primera ley de Newton dice que si el cuerpo no se mueve o su movimiento es rectilíneo uniforme, la suma de fuerzas que actúa sobre ese cuerpo, este signo significa sumatorio, ¿vale? La suma de fuerzas que actúa sobre ese cuerpo en ese eje tiene que ser igual a 0. Y para que eso se dé, lo podemos pensar de esta manera. Todas las fuerzas que tiren de él hacia un lado, hacia abajo, tienen que ser igual a todas las fuerzas que tiren de él hacia el otro, hacia arriba. Es decir, que el peso tiene que igualarse a la normal. Es decir, que la normal será igual que el peso, que es masa por gravedad. Vamos a tomar una gravedad de 10, ¿vale? 10 metros por segundo, para simplificar. Es decir, que la normal es 3 por 10, 30 newtons. ¿Qué me posibilita el haber calculado el valor de la normal? Calcular la fuerza de rozamiento. Porque yo ahora sé que la fuerza de rozamiento es nu por la normal. 0,25 por 30. Una cuarta parte de 30, ¿vale? Que serán 7,5 newtons. Pues ahora que ya sé lo que ocurre en el eje Y y que ya he calculado la fuerza de rozamiento, voy a ver qué es lo que ocurre en el eje de las X. En el eje de las X, la fuerza resultante no es 0, porque no hay ninguna fuerza hacia la derecha y sin embargo sí hay una fuerza hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, en el eje de las X se va a cumplir la segunda ley de Newton. ¿Y qué dice la segunda ley de Newton? Que cuando la fuerza no es 0, cuando la fuerza resultante es distinta de 0, esta fuerza resultante, voy a poner aquí suma de las fuerzas en X, ejerce sobre el cuerpo una aceleración que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cómo desdoblo, cómo desarrollo esto de sumatorio de fuerzas? Me centro ahora en el eje X, que el eje Y ya lo hemos tratado aquí. Pues yo pienso de la siguiente manera: toda fuerza que favorezca el movimiento menos toda la que lo dificulte tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza favorece el movimiento? Aquí algunos os equivocáis y ponéis 4. Esto no es una fuerza, esto es una velocidad. No hay ninguna fuerza que haga que esto vaya a ir más rápido hacia la derecha. 0, ninguna fuerza favorece el movimiento, menos la que lo dificulta, menos la fuerza de rozamiento, es igual a masa por aceleración. Es decir, que menos 7,5 es igual a 3 por aceleración. Es decir, que la aceleración es 7,5 entre 3, con signo negativo. Cogemos la calculadora, 2,5. Bueno, tampoco hacía falta calculadora para hacer esto. Menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Y aplicando las leyes de Newton acabamos de calcular cuál será la aceleración de este cuerpo en este plano. Ahora ya me quedaría en el apartado B, bueno, la aceleración es negativa, ¿vale? La deceleración. El apartado B y el apartado C, que serían ya propias de un MRUA, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. B, ¿cuánto tarda en detenerse? V igual a V0 más AT. Detenerse. Detenerse significa que tu velocidad final sea 0. Luego 0 será igual a la velocidad inicial, a la que empezó, 4 metros por segundo. 0 igual a 4 más A, pero la A es negativa, menos 2,5 por T. Luego 2,5 T igual a 4,
C igual a 4 entre 2,5. El tiempo que tarda en detenerse este objeto será 1,6 segundos. Y para calcular el espacio que recorre, empleamos espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podría haber empleado también la otra fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. La velocidad final era 0, la inicial la tenía, la aceleración la tengo. Puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Ya que tengo el tiempo voy a emplear esta de aquí arriba, ¿vale? Espacio inicial lo tomo 0, velocidad inicial 4 por 1,6. La mitad de la aceleración, la aceleración es menos 2,5. La mitad de 2,5 es 1,25. Y como es de aceleración, signo negativo. Menos 1,25 por 1,6 al cuadrado. Cogemos la calculadora, hacemos esta operación y me queda 3,2 metros recorridos antes de detenerse. Primer ejercicio de las leyes de Newton sobre un plano horizontal, ¿vale?